Muy buenas tardes a todos, provecho. El gran reto de la mesa es que mantenerlos despiertos para que después de la comida no haya cabeceos. Si no, también tenemos aquí doctores, así es que no tenemos tanta preocupación. Bueno, pues mi nombre es Luis Rubí. Yo más adelante me daré una ponencia también y bueno, les explicaré un poquito más de mi trayectoria y de dónde estoy trabajando ahora. Por lo pronto les diré que bueno, pues soy director general de un hospital que está por abrir en un par de meses, que es del grupo San Angelín y que se llama San Angelín Patriotismo. Y bueno, tengo el gusto de poder moderar una mesa poco moderable, porque pues hay gente que tiene muchos años en el sector y que un gran reto pues es, hay dos retos: uno, hacer las preguntas precisas para cada uno, y número dos, hacer que respondan concisamente y no se extiendan más tiempo del debido. Entonces, bueno, empezaré por presentar a la doctora Mónica Armas, que ella es subdirectora de Información y Telesalud del Gobierno del Estado de Zacatecas. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Y después, bueno, pues presento al ingeniero Jesús Díaz, CIO del Grupo Christus Muguerza. Gracias, Jesús. Al ingeniero Jaime Sánchez, que es el CIO del Grupo Ángeles Servicios de Salud. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues al ingeniero Jesús Sánchez, que él es director del producto ECOS en Everis, México, y que él estuvo al frente del proyecto desde la parte de Everis para el proyecto SAMI que acabamos de escuchar, y ahora pues trabaja. Bienvenidos a todos y bueno, vamos a empezar. Creo que hemos tenido una muy interesante mañana, hablando de temas innovadores y de temas que, bueno, pues son parte de la práctica diaria de las TICs en salud. Y bueno, pues también quiero hacer la invitación, antes de empezar con la primera de las preguntas. El foro es lo más abierto que se pueda, siempre y cuando sea lo más conciso posible. Entonces, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en el inter de las respuestas, se puede hacer. Vamos a hacerlo lo más ordenado posible y lo más conciso, si son ustedes tan amables. Entonces, vamos a arrancar. Y bueno, pues el primer tema a lanzar es, hemos hablado de diferentes grupos, diferentes soluciones, tanto en la parte privada como en la parte pública. Y muchas veces los que estamos sentados de aquel lado de la mesa nos preguntamos, nos emocionamos porque escuchamos verdaderas historias de éxito, pero después nos preguntamos cómo podemos tomar esas iniciativas que se han presentado de este lado del panel, cómo las podemos aplicar en la vida diaria dentro de nuestros hospitales o dentro de nuestras instituciones. Por ahí la doctora Mónica Armas nos habló de cuando hay un nacimiento en el Hospital de la Mujer, pues ya se hace el registro del niño y se hace hasta el alta en el Seguro Popular. Son cosas que a todos nos gustaría tener y que a todos nos gustaría pues empezar a tomar. La primera pregunta para el panel es, ¿cómo poder tomar estas iniciativas que escuchamos, que vemos y que sentimos aquí a los personajes hablando? ¿Cómo la puedo llevar directamente a mi institución? Sobre todo, pues enfocados a temas de TIC, que prácticamente muchos de los especialistas de tecnología están aquí. Entonces, ¿quién quiere empezar con esta pregunta? ¿Cómo llevar o cómo negociar, cómo ser parte del equipo de sistemas que pueda llevar estos grandes avances a nuestras instituciones? Jaime, yo creo que... Ok. Bueno, pues me invitaron a participar. Muchas gracias, señores. Básicamente, a mí me interesa mucho lo que platicaba la doctora porque tiene muchos temas de innovación y particularmente me gusta mucho la innovación. Y innovar en una institución privada no es fácil porque regularmente todo está en base a costos, a beneficios, presupuestos, pero yo creo que parte de esta tecnología que podemos empezar a aplicar tiene que iniciar desde la parte de la tecnología de la información, de la parte de sistemas, pero debe venir empoderada por el CEO y por algunas personas clave de la organización, como el CFO, ¿no?
Entonces yo creo que lo principal sería empezar a tomar estas iniciativas que ya están probadas, validadas por algunos años y poder ir implementando de manera modular en la organización estas iniciativas. Por ejemplo, el tema de digitalización, tema de autentificación, cosas por el estilo, que es la base. Antes de pensar en darle una identidad a una persona de recién nacida, pues tenemos que regresar un poquito a la parte de la identidad de la madre, ¿no? Finalmente, si queremos empezar bien este caminito, tenemos que tener bien configurados los sistemas y la información de la madre para que ellos puedan ser, digamos que ahora sí que el nodo padre de esa información y que el bebé, el recién nacido, pues pudiera tener todo este tipo de información añadida, ¿no? La parte de la tecnología es muy importante porque no tiene por qué ser un tema ni costoso, ni crítico, ni de one shot, ¿no? Puede ser modular. En nuestro caso particularmente estamos trabajando muy fuerte en la parte de identificar de manera única al paciente, de tal suerte de que no tengamos duplicados, triplicados, y en toda nuestra red de salud podamos tener la identidad única de la persona y entonces sí poder trabajar en otros ámbitos de la calidad de esa información y poder heredar esas propiedades a los hijos y a los familiares directos, ¿no? Pues sí. Yo creo que uno de los factores primordiales del éxito de la implementación de las tecnologías de la información aplicadas a la salud tiene que ser con el punto de qué es lo que necesita nuestro usuario final en cuanto al término global de telesalud. Si quiero integrar expediente clínico electrónico, si quiero hablar de teleradiología, si quiero hablar de teleadministración, del proceso que yo quiera integrar o empoderar, tengo que saber qué es lo que requiere el usuario final. Normalmente a veces vemos proyectos o programas que inmersen o bueno, de alguna manera integran en la tecnología y el usuario final es el que no lo usa. Y eso habla de un fracaso y haces una inversión en equipamiento, en software, en hardware, en implementación, en liderazgos, pero como nunca tomaste en cuenta cuál era tu población objetivo, ¿verdad? En este caso hablaré de médicos y enfermeras, corres el riesgo de que tu proceso o tu programa o tu proyecto vaya al fracaso. Entonces, definitivamente tengo que comentar que en cualquiera de la incorporación del eHealth en una gobernanza, en un hospital, en una secretaría de salud, en un centro de salud, porque debe llegar hasta el punto más ínfimo, debe de ser el usuario el primer empoderado, el primer convencido para no tener proyectos de mucha inversión, de gran alcance, pero que el que lo va a llevar a ejecutar, bueno, no esté ni siquiera favorecido o entendido a favor de la tecnología. Creo que siempre, hace un rato lo conversaba con mi amiga de Iztapalapa, lo primero que tienes que ver la infraestructura, la gente con la que te encuentras. En una conversación que teníamos acerca de teleeducación con Venezuela, yo le decía a mi compañero de SOS Venezuela Telemedicina que yo siempre lo que hacía en una plática con los médicos, lo primero que decía, a ver, enséñeme su móvil. Y sobre el móvil, yo ya tenía idea si esa gente tenía un WhatsApp, si esa gente tenía o estaba a favor de la tecnología. Entonces, sobre eso, empezar a hacer planteamientos realistas, ¿verdad?, que nos lleven a tener proyectos de gobernanza y health exitosos. Muy bien. Y incidiendo un poco en lo que dice la doctora, yo creo que es fundamental que nosotros como ingenieros, porque lamentablemente la mayor parte de los que estamos aquí somos ingenieros y hay muy pocos doctores, sepamos vender al personal clínico, que al final es el usuario de las soluciones, las ventajas clínicas que tiene este tipo de tecnología. Cómo el uso de la tecnología en los hospitales, en los centros de atención primaria, reduce el número de indicaciones erróneas, reduce la mortalidad, reduce la mortalidad, porque hay muchos estudios que lo demuestran, no estamos inventándolo. Los médicos no están ni en contra ni a favor de la tecnología, los médicos están en contra de lo que no funciona y a favor de lo que funciona. Creo que es muy importante nuestra labor evangelizadora de convencerles y mostrarles y demostrarles que la tecnología no la implementamos, no la fomentamos por capricho
sino porque realmente tiene un impacto positivo, un beneficio en la salud del paciente, que es para lo que estamos todos aquí. Gracias, Jesús. Creo que un tema importante y que me gustaría empezar contigo, Jesús, es ¿cuál sería el futuro inmediato de las TICs en el tema de salud? Porque, bueno, cada quien tendrá una madurez dentro de sus organizaciones y a lo mejor algunos todavía seguimos pensando en el RP, en el GRP. Sin embargo, bueno, pues a donde nos está demandando todo el tema de salud en el país, con esta parte de la universalidad de los sistemas de salud, con todo el mundo hablando de expedientes clínicos, ¿cuál sería el futuro bajo tu óptica, Jesús, cuál sería el futuro inmediato de las TICs en el tema de salud? Es una pregunta difícil, sobre todo por el nivel de madurez que tenemos, pero, híjole, me quedé con ganas de contestar la otra pregunta. ¿Puedo contestar? Dale. Al final del día es poner al paciente en el frente, ¿no? A medida que tú puedas metamorfosearte y hablar como los médicos y entender su lenguaje y hacer las cosas, van a haber valor en ti. Así de sencillo. Si tú te acercas con un médico y hablas un lenguaje de medicina, en términos médicos, doctora, ayer platicábamos apenas eso, es cuando entonces te van a adoptar y van a aceptar, esa es la palabra, que tú puedes aportar valor. Volviendo al tema del futuro inmediato, así rápido, no voy a hablar de expedientes clínicos electrónicos ni nada que hemos hablado hasta el cansancio. Yo creo que Big Data. Big Data es el futuro porque tenemos que movernos a escenarios de medicina predictiva. Y la medicina predictiva es precursor o es sustento de la prevención. Con todas las cosas, los wearables y todos los Internet, a mí me gusta decirle Internet of Healthy Things, ¿no? Las cosas, el Internet de las cosas saludables, con todos los dispositivos. Y hemos hablado, todo el mundo habla de teléfonos y lo demás, pero pensemos inclusive ya en cosas más, haciendo honor a lo que hablaba, de entender y hablar en los términos técnicos, ¿no? De los médicos. Imagínense en los holters, donde tú ya puedes estar registrando ritmos cardíacos por largos periodos de tiempo, y entonces ya la máquina con los temas como la nube y con todos estos robots que identifican patrones y que empiezan a buscar modelos y que empiezan a llegar a plantear hipótesis y que pueden decir, digo, todo el mundo se acuerda de lo que pasó con Angelina Jolie, ¿no? Todos conocen el caso de Angelina Jolie, que decidió quitarse un seno porque una serie de estudios que había hecho predecía que con un 85% probabilidad iba a tener cáncer de mama, ¿no? Entonces, híjole, fue una revolución en la salud porque decían, o sea, no puedes jugar a Dios. Y bueno, pues no es que quieras jugar a Dios, es simple y sencillamente, cuando tiene sentido, hacer uso de la tecnología que tienes. Entonces, yo creo, en lo personal, que aprovechar que hay tantas cosas mandando información, dispositivos mandando información, que lo obvio sería, pues, haz medicina predictiva, ¿no? Yo también coincido con eso. El Big Data, definitivamente lo que comentaba en mi charla, yo no concibo una toma de decisiones en políticas públicas en salud sin el apoyo de los datos, ¿no? La carga de enfermedad establecida por el Instituto Nacional de Salud Pública a partir de un Big Data, que nos dice, ¿verdad?, de qué nos vamos a enfermar de aquí hasta el 2018, que conversábamos, pues nos permite también, de alguna manera, a los que son tomadores de decisiones en políticas públicas, referenciar con una base bioestadística confiable hacia dónde debemos dirigir la salud, cómo debemos generar políticas públicas. ¿Realmente la política pública sobre la obesidad es la correcta? ¿A partir de qué grupo de edad empezamos a ver el riesgo? Las situaciones tristes de la adicción en los adolescentes, ¿verdad? ¿Dónde se está infiriendo? O sea, ya los datos que tenemos nos permiten de alguna manera tomar decisiones acertadas. Coincidente con esto, obvio, vamos a tener lo que Jesús acaba de comentar, la parte de los dilemas de la bioética en la tecnología. El médico y el ingeniero van a tener que ser partícipes de estos diálogos que les dije, ¿verdad? ¿Quién es? Maquiavelo y Montesquieu,
porque definitivamente vamos a tener cada vez más que incluir a las áreas profesionales de las tecnologías de la información en la incursión, no solamente de la parte de la bioestadística, tenemos que hablar también de la Internet de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder explotar aquellos elementos que nos van a otorgar, ¿verdad? Que van a trabajar por sí mismos, ¿verdad? La parte, yo creo que donde nos vamos a quedar ínfimamente va a ser en procesos a lo mejor de las escalas biomédicas de algunos equipos que van a tener que empezar a integrar en sus estructuras la Internet de las cosas. Yo creo que definitivamente vienen cosas muy buenas, pero que también van a generar para nosotros los médicos dilemas éticos propios, ¿no? Que de alguna manera tenemos que empezar a caminar para alcanzarlos, porque va a haber algunas vías que probablemente queden fuera de con nosotros. Muy bien, tocar un tema muy interesante. Yo creo que el Big Data ya nos alcanzó, como muchas otras tecnologías. No es cuestión de que estemos analizando si lo queremos utilizar, sino que ya estamos inmersos. Todos nosotros traemos, un teléfono inteligente, un smartwatch, algo que nos puede ayudar cuando corremos en la mañana a ver nuestro ritmo cardíaco, cuántos kilómetros, etcétera. Toda esa información que ya traemos con nosotros la estamos cargando en una aplicación, esa aplicación tiene un propietario y hace uso de esa información. Así como en esta sala todos los aquí nos registramos, ya somos parte de ese Big Data. En la parte de salud, digamos que estos datos ya son tan grandes que necesitamos aprovecharlos de alguna manera. No solamente para que dejen de ser datos, se vuelvan información, sino para apoyo. El tema ético con los médicos es algo muy importante, sin embargo, el área de tecnología y la información solamente es un apoyo, no va a ser el sustituto. Entonces, muchos médicos lo entienden así y ya están haciendo uso de estas tecnologías en algunas áreas muy particulares, en la parte de oncología, que está muy específico en la información, herramientas valiosísimas que te dan tendencias, pronósticos, que te apoyan en la prescripción. Son ya utilizados y somos parte de. Nosotros las organizaciones tenemos que tener la inteligencia de poder tomar esa información y hacer uso para aprovecharla de la mejor manera, es decir, para brindarle una mejor calidad en el servicio al paciente, en la parte comercial, generar servicios de los que demanda el paciente, nuevos padecimientos que no se tenían y que podemos prever, en la parte de negociación con aseguradoras, cómo van a ser los protocolos, los costos, de tal suerte de que yo le pueda cobrar al paciente lo correcto y no sacar estas estadísticas idóneas donde todos los padecimientos son iguales y los calculamos en porcentaje y le cobramos lo mismo al paciente. Esta información nos va a ayudar no solamente a atender mejor a los pacientes, a tener unos estudios y unas prestaciones, unos servicios adecuados, sino también para tener una salud predictiva, ver cómo vamos a movernos y ver las cosas que aún no han sucedido, cómo lo vamos a atacar. En el caso de la iniciativa privada, la medicina privada, es bien importante esta información porque no solamente nos dice las tendencias, nos dice para dónde ir, dónde se requieren nuevos hospitales, porque pareciera un tema, pues a lo mejor no tan importante en el tema de salud, pareciera un tema comercial, pero la realidad es que los hospitales se deben instalar donde se requiere tener servicios de salud adecuados. Entonces, esta información que ya la tenemos, somos parte todos de ella, estamos inmersos, tenemos que comenzar a aprovecharla. El tema de Big Data nos está agobiando a muchos porque ya queremos tener información. Los médicos, particularmente a mí me ha pasado que quieren información que no les puedo dar. Me dicen, oye, yo quiero saber de este padecimiento por edad, por sexo, inclusive si tienen un tema de religión, algún tema de el deporte que practican, donde no se los puedo dar con los temas transaccionales que tengo. Entonces estamos inmersos en nuevas tecnologías que nos pueden apoyar a utilizar esa información y muy importante la información de los datos no estructurados, ¿no? Ahorita pues todos platicamos de sistemas de información, captura, la lectura directa de los equipos médicos que puedan cargarse en el sistema, pero toda esta es información estructurada que si bien es cierto es muy importante, hay mucha información no estructurada que nos puede dar mayor y quizás una información más importante que la información que hemos capturado. El expediente clínico que platicábamos, pues es muy bueno tenerlo electrónico, pero si no lo aprovechamos, si no generamos valor de esa información no estructurada, de esos textos abiertos, la realidad es que da lo mismo tenerlo en papel que electrónico. Necesitamos generar información valiosa, es decir, yo en una prescripción, una nota médica,
puedo identificar los patrones, puedo identificar no solamente keywords o palabras clave, sino la estructura, todo aquello que no me dice el paciente de manera inmediata. Es decir, si yo le pregunto ¿es fumador? Y me dice que no, y me comenta alguna situación personal, esa información puede ser muy relevante para la atención del paciente y no la estamos tomando en cuenta si no aplicamos la parte de el Big Data o la analítica de información predictiva. Y solo para complementar lo que decían mis compañeros, mucho de lo que está hablando ahora no es futuro, es una realidad. El otro día estaba leyendo un artículo publicado por el Journal of Medicine de un caso de urgencias en un hospital de Estados Unidos, donde el doctor de guardia pudo identificar la tipología del infarto con el que se presentó el paciente en base a la información del smartwatch que tenía. Y el tratamiento que le dio fue en base a esa información, y en base a esa información fue que salvó la vida de ese paciente. Tenemos muchísima información para Big Data, como decías. Nosotros, de hecho, estamos haciendo ahora un proyecto de innovación para hacer tendencias predictivas respecto a la información generada por un servicio de medicina intensiva en un hospital grande allá en España. La información generada se la hemos pasado a la unidad de nuestra casa matriz de Big Data, acostumbrada a trabajar con grandísimos volúmenes de información, y se quedaron asustados diciendo, oye, ¿cómo puedes generar tantísimos teras de información por minuto? La información la tenemos, la tecnología para procesarla ya por fin parece que existe. El siguiente paso es empezar a desarrollar y aplicar los algoritmos matemáticos predictivos que permitan sacar valor a esa información. Antes del comentario, ¿alguien quiere participar del público para responder esta pregunta? Gracias, buenas tardes. Soy Beatriz Carmona, enfermera de la UNAM, de Zaragoza, y trabajo en el hospital del ISSSTE. Soy jefe de traumatología y ortopedia. Y ahorita que decían, bueno, ¿para qué nos sirven los datos? Yo les quiero decir que los hospitales hoy por hoy ya no tienen capacidad para atender a personas hospitalizadas. Nosotros hemos llegado ya a un punto donde las camas no se liberan en hospitalización, en servicios de cirugía, cirugía general, de especialidades, traumatología, y los pacientes están en urgencias, esperando una cama, rompiendo todos los protocolos de la estadía mayor que supera esta parte, y por otro lado, pues que tampoco se van a su casa, y aquellos están en cuidado paliativo, porque para empezar ni siquiera se visualiza un cuidado paliativo como debiera ser, y los familiares, los cuidadores, no quieren llevarse a su familiar porque están aterrados de que quién los va a asesorar en casa para proporcionar ese cuidado paliativo. Yo escuchaba hace 2 años que decían los colegas de la Clínica Mayo, hablan ellos del tsunami blanco, que se refiere a aquellas enfermedades de origen mental en adultos mayores. Y entonces dice uno, bueno, es que no estamos preparados para tantas cosas y que estos datos nos debieran de ser útiles. Y bueno, yo lanzo esta pregunta en algún momento, quizás se pueda tocar por los integrantes de la mesa. Pues otro escenario que tenemos es el del cuidado paliativo y el acompañamiento tanatológico, y esto cada vez es una necesidad de trabajar como sistema de salud público o privado y de tener todo un modelo a seguir, porque pues los crónicos ya no van a estar en el hospital, porque dice es que es el crónico porque ya está hospitalizado, pero ¿y el agudo? ¿Qué hacemos con ellos? Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace algunos años, dentro del mismo foro, hablábamos que la gente de tecnología siempre decía, bueno, es que a veces los doctores no nos ayudan, ¿no? O el grupo de enfermería no nos apoya. Ahora, para todos aquellos que somos tecnólogos de profesión, parece ser que nos ha dado la vuelta un poco el tema. Como decía Jaime hace un momento, este tema ya nos llegó. Ya no hay pretextos, ya no hay excusas. Hay un tema donde qué tan bien estamos preparados para ahora responder a todo esto, y que realmente la información que nosotros tengamos en nuestras herramientas, ahora cómo la vamos a utilizar en beneficio de los profesionales de la salud. Creo que es un tema para reflexionar. En un momento más le volvemos a ceder la palabra al público en general, pero sí es un tema donde tenemos que hacer un examen de conciencia para decir, oye, ¿qué tan bien estamos preparados? Porque muchas veces peleamos los tecnólogos por tener un puesto estratégico para tomar decisiones, ya lo logramos,
que los profesionales de la salud estén usando nuestros sistemas a tirones y jalones. Ya lo logramos, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué nos toca retribuir? Vamos a pasar al siguiente tema. A mí hace rato que tocaron el tema del Internet de las cosas. Uno puede tener acceso a esa información en Internet y hay muchísima información. Bajo la óptica de los participantes de la mesa, me gustaría saber la neta. ¿Qué sí podemos ocupar del Internet de las cosas mañana o en un mes? Es más, en el 2016, no más. ¿Qué es lo que realmente del Internet de las cosas podemos ocupar en el tema de salud? Porque bueno, ya sabemos que la lavadora sí la puedo prender vía Internet desde mi trabajo, aunque bueno, pues no, desafortunadamente la ropa no se pone sola ni tampoco se cuelga, pero en serio, de verdad que para el tema de salud, ¿qué sí podemos ocupar del Internet de las cosas? Se puede tocar el tema de portabilidad, que es un tema importante. Y mi comentario va incluso fortaleciendo lo que acaban de comentar. España, comentábamos hace un rato, conversábamos, está trabajando el modelo de lo que va a ser la teleasistencia. Ya ven que en los países europeos y México, bueno, más bien algunos países de Latinoamérica, no tardamos en estar cerca dentro de ese cambio de la pirámide poblacional. El enfoque de la teleasistencia está hacia la etapa senil, ¿verdad? Hacia la parte, digamos, de los pacientes crónico-degenerativos que se quedan en su casa y que en este caso lo que comenta la doctora, enfermera, la compañera enfermera, está dado en el cuidador, ¿verdad? Ese cuidador que tiene que salir a trabajar. El proyecto que se está viendo precisamente, creo que es en las Canarias, donde está siendo efectivo, porque aparte es gubernamental, es acerca de, por ejemplo, ese cuidado que tienes que tener con ese paciente a través de una teleasistencia a un hospital cercano para que el usuario, en caso de sentirse mal, ¿verdad?, pueda tener esa comunicación con un profesional de la salud que le diga si realmente se está infartando o no. En cuanto a la Internet de las cosas, tocando, por ejemplo, este ejemplo que acabo de comentar, no podemos, por ejemplo, a lo mejor alejarnos en el día que tengamos un glucómetro en el que me reporte que mi mamá hoy amaneció con 400 de azúcar y que me pueda generar una alerta porque yo voy a programar mi glucómetro para que pueda enviar a una base de datos una alerta para que yo pueda estar al pendiente que mi mamá de 83 años amaneció hoy con una hiperglicemia o una crisis hipertensiva a través de un baumanómetro que ya lo tenemos en una realidad en los hospitales, ¿verdad? Que me diga, tu familiar amaneció con 140, 150 y aparte trae taquicardia. Ah, caray, si yo me levanto en la mañana y veo que tengo un beeper que me avisa que mi mamá, a lo mejor ella se siente bien, porque normalmente lo que sucede con los pacientes con este tipo de crisis hipertensivas o en el caso de la diabetes, pues normalmente son pacientes que se sienten bien. Pero resulta ser que mi mamá se siente bien y ya hasta se almorzó su concha con su chocolate y trae 250 de azúcar, ¿no? El Internet de las cosas me va a poder decir a mí y va a poder generarme una alerta en decirle hoy a mi jefe, ¿sabes qué? Espérame tantito porque voy a programar desde aquí. A mí me gustaría a lo mejor algo verlo, a lo mejor más en la medicina privada, porque creo que en el panorama nacional todavía nos hace falta muchas cosas, pero en una medicina privada poder decirle, oye doctor, mira, ahí te va, ahí está, así está mi mamá. No, ¿sabes qué? En lo que llego, pásala y vas por ella y llega al hospital, ¿verdad? O en todo caso, si esta paciente estuviera sola, pudiera generar un sistema donde tuviéramos la alarma o el control. Eso es en el caso exagerado. En el caso contrario, este Internet de las cosas pudiera enviarnos a distancia en los programas de lo que llamamos UNEMES crónico-degenerativas, bases de datos de pacientes posiblemente candidatos a trastornos hipertensivos y de en este caso de diabetes, que dice, don Juan Hernández, ¿verdad? Pues sí, de repente como que de enero a junio se ponía a dieta, ¿verdad? Pero de repente empezamos a ver fluctuaciones de su azúcar, entonces ya su glucómetro que le entregamos está generándonos la información y tenemos que ir a hacer una visita social a este paciente porque tiene este riesgo. Entonces yo creo que sí podemos verlo, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar la política para poder hacerlo. Y lo que me comenta la doctora,
yo creo que es fundamental, también enlazando con lo que decía la compañera enfermera, de recursos disponibles, ¿vale? Cuando se tiene ese tipo de conversaciones con gestores de salud, en política pública y demás, muchas veces lo primero que te responden es: sí, pero es que eso es muy caro, consume muchos recursos. Y es cierto, consume recursos. Pero ¿cuántos recursos consume su mamá hospitalizada en el hospital? Ocupando el lugar de los agudos. Es una cuestión de prioridades en política de salud, y yo creo que también es algo que debemos plantearnos y trabajar más con los tomadores de decisión, con los gestores. Utilizar la tecnología como apoyo para incidir, igual que decíamos antes que el futuro de la tecnología está en la medicina preventiva, pues que eso ayude a que realmente los programas y planes de salud estén enfocados a la prevención, aunque sea simplemente por una cuestión de eficiencia de recursos, porque está demostrado que prevenir es mucho más barato que cuidar, y los recursos que tenemos en el sistema de salud son lamentablemente muy limitados. Muy bien, pues yo nada más un comentario acerca de el Internet de las cosas. Les tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que estamos preparados para recibir información de muchos dispositivos. La mala es que no tenemos la infraestructura para poder aprovecharla. De nada sirve tener la información almacenada en nuestras grandes y grandiosas y costosas bases de datos si no la podemos extraer y aprovechar con la velocidad que se requiere. Es decir, ahorita, si yo traigo un problema, como bien decía en el ejemplo del smartwatch, yo la tengo almacenado, pero no le doy la rapidez y la eficiencia al médico para la toma de decisiones inmediatas, pues de poco sirve, ¿no? ¿Te puedo recomendar algún proveedor de servicios de nube? Creo que no hay, ¿verdad? Te van a resolver eso que acabas de decir. Yo creo que qué bueno que hay médicos aquí. Tendríamos ya los médicos y yo creo que toda la parte de la salud en el primero y en el segundo nivel de atención, tenemos que empezar a utilizar las herramientas que tienen nuestros pacientes. Si ahorita hubiera aquí un candidato que empieza con un dolor en el brazo izquierdo, ¿verdad?, yo tendría que ver, pues si trae un iPhone, probablemente traiga su aplicación. Entonces ya tenemos que, el médico tiene que generar en su estructura de evaluación clínica la posibilidad de que tu paciente en su equipo pues traiga su carga, en este caso de frecuencia cardíaca, de peso, de todo, incluso de los medicamentos, ¿no?, que consume. Yo creo que es algo que en este caso las escuelas de medicina o los formadores de recursos en salud tienen que incorporar diplomados, sesiones, integración de las TICs en salud, porque hasta el momento pocas universidades tienen dentro de su cartera la formación de los recursos para la salud, la integración de las tecnologías. Yo la respuesta concreta que diría es: de inmediato podríamos trabajar en atender, hacer home care, cuidado en casa, a los pacientes, como decía nuestra colega enfermera aquí presente, crónicos, con telemetría, que es la cosa más sencilla del mundo. Cualquier dispositivo ya te manda imágenes, te manda pulsos, te manda señales, que alguien lo esté monitoreando de manera remota, y que aquellos pacientes que son crónicos y crónicos degenerativos los mantengas en su casa. Eso ya lo pueden empezar a hacer mañana. Bueno, no mañana, hoy. O sea, eso ya lo pueden hacer hoy. No necesitan tecnología de Flash Gordon ni de nada, ¿no? O sea, la verdad es algo que ya pueden hacer hoy, y esa es la más neta de los, porque podríamos hablar de machine learning, ¿no?, y todo esto que es sumamente interesante y seductor, pero siguen siendo un poco sueños guajiros. A mí me gustaría comentar nada más algo. La doctora platicaba algo de teleasistencia, telemedicina. Muchas veces nos da parálisis por análisis, ¿no? Donde no es que vamos a ver la parte normativa y si la tecnología. Ya lo están haciendo, los médicos ahorita con el WhatsApp se mandan la imagen, el paciente ya lo hacen. O sea, sí está bien que pues veamos la parte normativa, la parte tecnológica, que son de calidad diagnóstica, sino, pero no podemos tener esa parálisis porque no tenemos las herramientas, no tenemos el ancho de banda. La realidad es que ya se está haciendo y tenemos que aprovechar las herramientas con que se tienen, claro, hacerla con todo cuidado y pues buscar la mejor manera, no utilizar herramientas abiertas, etcétera. Pero pues ya le decía hace un rato, ya nos alcanzó la tecnología. Como un dato interesante, el 90% de la información que está ahorita en todas las bases de datos se generó en los últimos 2 años. Con este crecimiento de la información que tenemos es imposible ir un paso adelante. Tenemos que
trabajar a marchas forzadas la parte de tecnología, la parte médica, en ir aprovechando esa información, porque si no vamos a quedarnos obsoletos. Va a ser un niño que nació muerto, ¿no? Si queremos terminar la teleasistencia cuando tengamos toda la infraestructura y toda la normatividad, seguramente pues ya habrá otro escalón que subir, ¿no? Muy bien. Me hiciste recordar la época en que el doctor Iglesias, creo que a lo mejor muchos, los tecnólogos sí saben. Jesús Iglesias. Sí. El doctor Iglesias fue el primer médico de mexicano, orgullosamente mexicano, en hacer un electrocardiograma en la NASA, ¿no? Saben que el doctor Iglesias es todo un ejemplo para los médicos que nos gusta la tecnología. Coincido mucho en el discurso, y lo voy a decir así. La tecnología debe ser como este grupo. A estos hombres los conocí ayer y definitivamente ellos no van a dejar mentir que mi temor era estar entre ingenieros. La tecnología debe ser cordial. Un líder debe ser cordial. Lo primero que debe ser sonreír, ¿no? Debe ser un hombre feliz, ¿no? Estos hombres son felices, ¿no? Un líder de un proyecto, de una estructura, de una gobernanza, si no sonríe, difícilmente es una persona que pueda ser accesible y flexible, necesario elemento para implementar y desarrollar, ¿verdad? Para acompañar. ¿Qué pasa si tú tienes tu imagen dura y le vas y le dices al que está incapacitándose sobre el expediente electrónico y no le muestras el entendimiento y a ver, doctor de 77 años, que yo en lo personal, la persona más grande que he capacitado en el uso del expediente electrónico tiene 83 años. Entonces, cuando yo me acerqué a él me dijo, es que yo no, a ver, ¿qué necesito yo? A mí me importa este hombre porque capacitando a este hombre, el resto de los demás van a ver que la tecnología sí es accesible y que no tiene que ver con la brecha generacional que tanto ha marcado la implementación de las TICs. Entonces, tengo que comentar en el sentido de que debemos de ser cordiales. Aquí ha de haber muchos líderes que buscan vender, implementar y desarrollar. Si yo pudiera dejar en esta mesa un consejo, así tipo Chabelo, diría, hay que ser cordiales en la implementación de la tecnología, ser líderes, pero un líder no es un líder impositivo, un líder convence con el trabajo. Y bueno, voy a entrar a la última de las preguntas y me gustaría empezar con ustedes, con el público en general, hemos visto grandes ponencias el día de hoy. Ahora le damos la palabra. Hemos visto grandes ponencias el día de hoy, cosas muy interesantes, cosas que se están haciendo, cosas que se antoja de tener cuando nada más de verlas, ¿no? Sin embargo, seguimos siendo una comunidad muy cerrada, un tanto envidiosa a veces, donde nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo o dar mayor detalle de algunas cosas. ¿Qué nos hace falta para realmente ser una comunidad de TICs como tal? No solo de ingenieros, sino de todo aquel que nos dedicamos a temas de salud, para poder hacer una comunidad que realmente mejore las condiciones público y privadas, pero principalmente las condiciones de todos nuestros pacientes y ciudadanos a nivel de salud. ¿Qué opina el público? Adelante. Podemos responder la anterior, no se preocupe. Usted levantó la mano por el tema anterior, así es que ahí tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Graciela León de Quest Diagnostics y mi pregunta va enfocada mucho en la parte de la prevención. No escuchamos. ¿Mejor? Ahí está. ¿Qué tal? Graciela León de Quest Diagnostics y mi pregunta va enfocada en la parte de la prevención. Hemos hablado de la prevención, pero a nivel puntual, con un paciente que ya sabemos que puede ser propenso a algo. Pero yo vengo como de una generación un poquito más fresca en la que ya desde jóvenes empezamos a tomar decisiones con base en la información que tenemos. Yo no voy al doctor si no me estoy muriendo. Prefiero tomar decisiones con base en voy y leo blogs de medicina para saber y poder tomar una decisión en mi salud. Voy y tomo un análisis previo a lo que yo creo que puede estar pasando. Pero eso también puede ser hasta cierto punto irresponsable. ¿Cómo va enfocada la parte de la prevención en estas nuevas generaciones que en un futuro son los que vamos a estar usando estos servicios de salud? Breve.
No. Yo Ya nos creo dijo que- viejitos, ¿eh? No. Eso es muy cierto y no nada más en una cuestión generacional. El acceso a la información, si yo ahorita, alguno de ustedes se viera un grano morado en la frente, lo primero que van a ir es a San Google, ¿no? Y San Google, pues bueno, de alguna manera les va a decir, no, mira, ese es un nevo tóxico y que tal. Entonces vas a generar pánico y vas a tomar una decisión de ir al dermatólogo. Yo creo que de alguna manera, aunque hay una corriente médica bioética que está en contra, porque déjenme decirles que ahora, por ejemplo, los médicos que estén aquí, un médico interno, ante una situación de un paciente que no sabes que tiene en una comunidad, consultas a la biblioteca Cochrane o a un Lancet, y tú como médico puedes tener una dirección de tu diagnóstico. Les voy a comentar. Entonces, de alguna manera, la medicina preventiva la puede hacer la tecnología. Y qué bueno que lo comentas, porque hemos hablado mucho de la parte del segundo nivel de atención. Y hace un rato conversaba con una amiga que de repente ahorita no la veo y que su perfil me llama mucho la atención, porque en algo tenemos la formación. Yo soy diplomada en inteligencia epidemiológica, y algo que me decía ella y que es muy cierto retomar es: las políticas públicas que están enfocadas única y exclusivamente al segundo nivel de atención no son muy buenas, porque el enfoque debe estar en la prevención del riesgo, hablando de la carga de enfermedad. Entonces, tocante a las tecnologías, si tú puedes usar este tipo de herramientas, por ejemplo, se me ocurre tu esquema de vacunación, y tú puedes accesar y saber, caray, pues ya tengo tanta, ya no me toca, no sé, mi refuerzo de hepatitis B. ¿Cuántos de los tecnólogos tienen su vacuna de hepatitis B y están yendo a los hospitales, verdad? ¿Verdad? Y el riesgo, acuérdense, la palabra el riesgo no implica que te va a dar, pero que puedes tener la posibilidad, ¿no? Porque estás yendo a un hospital. Entonces, el uso de las tecnologías en el caso de la medicina preventiva, claro, ¿cómo podemos prevenir, por ejemplo, un brote epidemiológico de algo muy común como la varicela? A través de las tecnologías, bases de datos, expediente clínico electrónico. Luego, marcar un cerco epidemiológico. Pues a través de, precisamente, doña Juana fue la primer paciente. Las alertas tempranas, no sé, el cáncer cervicouterino, les conversaba acerca de lo que nosotros hemos llamado como el expediente de mastografías. Lo que les decía yo a ustedes en la plática, esto es medicina preventiva y es a través de las herramientas que las tecnologías de la información ofrecen. Y de hecho, poniendo una vez más un ejemplo concreto, la herramienta de predicción epidemiológica más potente que ha habido últimamente para prevenir y detectar casos, en el caso concreto de la influenza en Estados Unidos, no se imaginarían nunca cuál ha sido. Twitter. Haciendo un seguimiento georreferenciado de los tags de influenza en la línea de tiempo de Twitter, se tiene una correlación directa con hacia dónde está yendo la epidemia. La tecnología está ahí, hay que darle usos creativos y no tener miedo a compartir esta información y utilizar fuentes públicas y dejarse encorsetar por los viejos paradigmas de información que decías tú antes. O la parte de las redes sociales, ¿no? Yo creo que me atrevo a decir que yo no he visto, por ejemplo, modelos de salud pública que utilicen las redes sociales para impactar, por ejemplo, en la prevención del embarazo en el adolescente y las adicciones. ¿Por qué? Porque no pensamos como piensan los jóvenes. Ayer a mis amigos les conversaba que los jóvenes no usan el Face, es para lo que ellos quieren que tú sepas. Pero ¿cuáles son las redes sociales de los que tenemos hijos en adolescentes o nietos adolescentes? Vete a ver qué comentan en Ask, vete a ver qué hay en Vines, ¿no? En Snapchat. Esas son las redes, pero ayer todos los que somos padres de adolescentes, entonces, ¿cómo vas a impactar tú en políticas públicas de prevención si no estás familiarizado con cómo ve el adolescente? Ahora, mi abuelita tiene Facebook, a lo mejor será el momento de generar en la difusión de las redes sociales, pues algo que ella pueda leer, ¿no? Y que le impacte en cuanto a qué tiene que hacer si tiene riesgo a un accidente vascular cerebral. Se me está muriendo otra vez. Ay, no me estresa ese reloj. Muy bien, pues vamos a hacer una última pregunta. Adelante, por favor. Más que pregunta era responder lo que estabas también comentando, y que creo que ya lo han dicho aquí la doctora Mónica, tener esa confianza en esa comunicación. O sea, finalmente en México, y nosotros lo vemos,
que todos se encargan de la torre de Microsoft, no hay una red de comunicación entre nosotros mismos. A ver, tenemos un chat donde nosotros mismos nos estamos comunicando, donde estamos difundiendo esto, nos tenemos que esperar un año para poder tener este foro, para poder platicar y convivir con nosotros. Entonces, creo que el punto importante y para generar una base de información es poder tener esas redes de colaboración entre los mismos colegas. Y así como la tienen los doctores, por ejemplo, tener un grupo de Facebook especial de nosotros, tener un grupo de Twitter especial de nosotros, con donde podamos compartir esa base de conocimientos, yo creo que es la pieza angular. Yo creo que Microsoft se abre un foro de Yammer y nos invita a todos los que estamos aquí, ¿no? ¿A poco no votarían alrededor de eso? ¿No les gustaría estar todos en comunicación? ¿Cuántos likes? ¿Quién vota porque Microsoft done un foro de Yammer y nos convoque a todos los presentes para seguir en contacto? Aprovechando que Carla, todos. Yo les toma nota. Venía por paz y salió con más. Bueno, antes de cerrar la mesa de discusión, quiero agradecerles a los participantes de la mesa, aparte de ser magníficos profesionales en la parte de salud, son grandes amigos, algunos de ellos de hace mucho tiempo. La doctora de ayer, pero es como si fuera de mucho tiempo también. Somos tus amigos millennials. Créanme que Ya está. sí. Afortunadamente no todos somos ingenieros, doctora, entonces siéntese tranquilo. Muchas gracias al foro. La verdad es que créame que yo insisto mucho en el foro de participación y de colaboración, gracias a quienes conozco de hace mucho tiempo que están de este lado de la mesa y de allá también, intercambiando puntos de vista, cosas que han hecho, abriéndonos a la experiencia de lo que hacen en otras instituciones. Créanme que uno crece muchísimo, uno aprende. Además es un tema de convivencia y que sabemos que eso nos enriquece a todos como país y como profesionales de la salud. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes también. Pero después nos preguntamos cómo podemos tomar esas iniciativas que se han presentado de este lado del panel, cómo las podemos aplicar en la vida diaria dentro de nuestros hospitales o dentro de nuestras instituciones. Por ahí la doctora Mónica Armas nos habló de cuando hay un nacimiento en el Hospital de la Mujer, pues ya se hace el registro del niño y se hace hasta el alta en el Seguro Popular. Son cosas que a todos nos gustaría tener y que a todos nos gustaría pues empezar a tomar. La primera pregunta para el panel es ¿cómo poder tomar estas iniciativas que escuchamos, que vemos y que sentimos aquí a los personajes hablando? ¿Cómo la puedo llevar directamente a mi institución? Sobre todo, pues enfocados a temas de TIC, que prácticamente muchos de los especialistas de tecnología están aquí. Entonces, ¿quién quiere empezar con esta pregunta? ¿Cómo llevar o cómo negociar, cómo ser parte del equipo de sistemas que pueda llevar? El reto, pues es hay dos retos. Uno, hacer las preguntas precisas para cada uno, y número dos, hacer que respondan concisamente y no se extiendan más tiempo del debido. Entonces, bueno, empezaré por presentar a la doctora Mónica Armas, que ella es subdirectora de Información y Telesalud del Gobierno del Estado de Zacatecas. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Y después, bueno, pues presento al ingeniero Jesús Díaz, CIO del Grupo Cristus Muguerza. Gracias, Jesús. Al ingeniero Jaime Sánchez, que es el CIO del Grupo Ángeles Servicios de Salud. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues al ingeniero Jesús Sánchez, que él es director del producto ECOS en Everis, México, y que él estuvo al frente del proyecto desde la parte de Everis por el proyecto SAMI que acabamos de escuchar, y ahora pues trabaja. A todos, y bueno, vamos a empezar. Creo que hemos tenido estos grandes avances a nuestras instituciones. Jaime, yo creo que... Ok. Bueno, pues me invitaron a participar. Muchas gracias, señores. Básicamente, a mí me interesa mucho lo que platicaba la doctora porque tiene muchos temas de innovación y particularmente me gusta mucho la innovación. Y innovar en una institución privada no es fácil porque regularmente todo está en base a costos, a beneficios, presupuestos, pero yo creo que parte de esta
tecnología que podemos empezar a aplicar tiene que iniciar desde la parte de la tecnología de la información, de la parte de sistemas, pero debe venir empoderada por el CEO y por algunas personas clave de la organización, como el CFO, ¿no? Entonces yo creo que lo principal sería empezar a tomar estas iniciativas que ya están probadas, validadas por algunos años y poder ir implementando de manera modular en la organización. Una muy interesante mañana, hablando de temas innovadores y de temas que, bueno, pues son parte de la práctica diaria de las TICs en salud. Y bueno, pues también quiero hacer la invitación, antes de empezar con la primera de las preguntas, el foro es lo más abierto que se pueda, siempre y cuando sea lo más conciso posible. Entonces, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en el inter de las respuestas, se puede hacer, vamos a hacerlo lo más ordenado posible y lo más conciso, si son ustedes tan amables. Entonces, vamos a arrancar. Y bueno, pues el primer tema a lanzar es, hemos hablado de diferentes grupos, diferentes soluciones, tanto en la parte privada como en la parte pública, y muchas veces los que estamos sentados de aquel lado de la mesa nos preguntamos, nos emocionamos porque escuchamos verdaderas historias de éxito. Muy buenas tardes a todos, provecho. Después, el gran reto de la mesa es que mantenerlos despiertos para que después de la comida no haya cabeceos. Si no, también tenemos aquí doctores, así es que no tenemos tanta preocupación. Bueno, pues mi nombre es Luis Rubí. Yo más adelante me daré una ponencia también y bueno, les explicaré un poquito más de mi trayectoria y de dónde estoy trabajando ahora. Por lo pronto les diré que bueno, pues soy director general de un hospital que está por abrir en un par de meses, que es del grupo San Angelín y que se llama San Angelín Patriotismo. Y bueno, tengo el gusto de poder moderar una mesa poco moderable, porque pues hay gente que tiene muchos años en el sector y que un gran